¿A quién no le gusta el chisme? El chisme es vida, el chisme rejuvenece, el chisme es información y la información es poder, Linda. Y yo me he dado cuenta por mis experiencias lidiando con el sistema migratorio que hay mucha gente en la comunidad hispana que no tiene las herramientas, específicamente información clara y accesible, porque es muy caro el consejo legal de mucho de lo que está pasando en Reino Unido en migración. Entonces, yo hoy te voy a presentar el chisme más jugoso que está pasando ahorita en migración en Reino Unido y es una consulta que está haciendo el gobierno. Entonces vamos a desglosar este documento. Es este mismo documento que yo me leí por ti, mi linda, así 80 páginas y me las leí, las subrayé, yo reactivé mi carrera de Derecho solamente por ti, porque quiero que tú tengas la información y que te puedas preparar, porque en la migración reina información y planeación, eso es lo que hace la diferencia. Así que empecemos. Este documento salió en noviembre del 2025 y tú sabes, tú y yo sabemos que el clima migratorio en el mundo está difícil. Muy difícil, pero Lina, es lo que hay. No podemos enfrascarnos en lo difícil que está ahorita, lo que tenemos que intentar entender son las soluciones que hay ahorita. Entonces, el gobierno del Reino Unido lanzó un A Fair Pathway to Settlement, mejor lo lees aquí, a Statement and Accompanying Consultation on Earned Settlement. Lo primero que hay que entender es qué es esto, y es que esto no es una ley. De nuevo, te lo he dicho ya 2 veces, esto es una consulta, esto es una pregunta. Aquí te están diciendo ¿cuáles son las cosas que quisieran hacer? Hay unas cosas que están por consultar y hay otras que te dijeron, no nos interesa tu opinión, esto lo vamos a hacer, pero sí nos puedes decir tu opinión en esto, esto y esto, ¿ok? Y esto en particular es para el settlement. Settlement y únicamente settlement. ¿Y a qué se refiere con el settlement? Es la residencia permanente. Es el concepto de que tú puedes estar en este lugar en Reino Unido permanentemente, no sin ninguna condición, ya vamos a ver cuáles son las condiciones, pero que ya no estás amarrado de una visa constantemente, que se te va a acabar, de que esto y que lo otro. Y también es muy importante, para, sobre todo las personas de EU, seguramente hispanohablantes españoles, es que esto no cambia ni afecta de ninguna forma el EU Settlement Scheme, que es todo el esquema que formaron para regularizar la situación migratoria de los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, esto no aplica nada para ellos. Entonces, si tú eres de ese, sácate de ese sancocho porque no tiene nada que ver. O bueno, de la misma forma, hay muchas personas, también puede que de Latinoamérica, que a través del EU Settlement Scheme como que se juntaron de pronto de familia que vivía, o por ejemplo españoles viviendo en Reino Unido, que los trajeron a través de ese sistema. Entonces, todos esos cambios y todas estas regulaciones no cambian necesariamente para la gente que está en ese esquema, únicamente para la gente que está en todo lo demás, ¿ok? Eso es muy importante. También es súper importante clarificar que este documento no le va a cambiar las condiciones a las personas que ya tienen settlement, que ya tienen el estado de residencia permanente. No se los va a cambiar, no se los va a quitar. Eso es súper importante porque eso hubo mucha mentira y mucha gente se asustó, así que tranquilo por ese lado. Ahora, tristemente, si hay una realidad que lo mismo la clarifica en el principio en la introducción del documento, es que lo que sea que vaya a salir de esta consulta, porque van a haber cambios, eso no está en la pregunta no es si van a hacer los cambios, la pregunta es qué cambios van a hacer, pero cambios van a haber. Entonces, algo muy importante, mi linda, y tristemente para nosotros, es que todas las personas que actualmente están en el sistema se van a ver afectados por esto. ¿Qué significa? Que si tú ya estás a costas de ya vas a aplicar a tu settlement, Trin, cambia las reglas, todavía no está muy decidido y más bien se está tirando que no va a haber un programa transitorio o algún arreglo transaccional. Ay, mi linda, yo llevo tanto tiempo sin hablar en español estos términos, transición. Un programa de transición para las personas que ya está. Lo contrario, lo que dice es que everyone in the country today, todas las personas hoy que no han recibido indefinite leave to remain, would be crucial for them. Esto va a aplicar para ellos. Y aquí hay términos que es importante que empieces a familiarizarte, sobre todo si estás en este sistema. Indefinite leave to remain. Y es básicamente este mismo concepto, el concepto de settlement, el concepto de residency o residencia permanente. El indefinite leave to remain es ese estatus que uno lo ve como ILR, es ese estatus que mucha gente quiere alcanzar porque ya no vas a tener que depender de visas. Entonces, toda esta consulta es sobre ese estatus en particular. Entonces, ¿qué es importante? Esto significa que todos aquellos due to reach settlement in the coming months and years would be subject to the new requirements for earned settlement. Esto, qué pena, Melinda, pero esto es esto es súper difícil porque imagínate que una persona está a puertas de
aplicar. Imagínate más o menos un mayo de 2026 y si esto llegara a cambiar en un marzo, la persona puede cambiar de 5 años a 10 años. Entonces ya no tenía 5 años que demostrar residencia continua, sino 10, se jodió. Entonces estos cambios son muy fuertes y la verdad, ya a título personal, esto me parece que va completamente en contra de la confianza legítima, porque cuando yo entro a un sistema y yo tengo el concepto, claramente esto no es un derecho adquirido, porque pues con migración nada es un derecho adquirido, pero sí tengo una expectativa. Yo entro a un sistema y yo leo y yo digo, esta va a ser la inversión, esto es a lo que el gobierno se está comprometiendo y a mitad del paseo o al final del paseo o al principio del paseo me cambian las reglas y en lugar de 5 años tengo que aguantarme 10. Eso hay que mirarlo con pinzas, pero por ahora pareciera que fuera así. Ahora, en la historia lo que se ha visto es que estos documentos, cuando se aprueban, este documento en particular sobre el settlement es una ley secundaria. Lo que significa es que esto no tiene que pasar por la aprobación de como el House of Commons and House of Lords, como si te digo el Senado de Colombia. Esto no tiene que pasar por todos esos sistemas de scrutiny, como todos esos sistemas de checks, porque esto es una ley secundaria, diferente a la ley, por ejemplo, de nacionalidad británica. Eso es otro cuento. Esto en particular no tiene que pasar por todo eso, entonces si cuando salgan los cambios va a ser relativamente rápido. Hay una idea también que es crucial a través de todo este documento y es ese verbo inicial que vimos acá, que era earned. Earned settlement es el concepto de que tú no tienes algo por derecho. No es como un derecho humano, que yo tengo el derecho a la vida porque soy humano y es un entitlement, es que yo me lo merezco porque yo soy humano. Earned es que te lo tienes que ganar. Entonces el concepto que quieren cambiar, porque según este gobierno, ellos consideran que el ILR, Indefinite Leave to Remain, o el settlement hoy en día es como un checklist, es automático, es que la gente lo consigue automáticamente. Aquí yo estoy intentando guardar mis pensamientos porque no del todo considero que sea así. Yo acabo de pagar 4.000 libras para mi ILR, entonces no es que sea automático, no es que me llegó un correo y me dijo, aquí tienes, muchas gracias. Tuve que presentar exámenes, tuve que presentar examen de inglés, tuve que demostrar muchos papeles, tuve que tener mi residencia continua. Entonces, no es del todo automático, pero lo que ellos quieren intentar transmitir es que los requerimientos son muy bajos y que prácticamente es automático porque después de que la gente tenga 5 años, ya, check. Entonces ellos quieren cambiar ese concepto y que no sea un estatus que adquieres al llegar a cierta cantidad de tiempo, sino que al revés es un estatus que ganas si haces X, Y o Z. ¿Y qué es ese X, Y o Z? Tener un récord criminal limpio, hablar inglés en un estándar muy alto, mantener una contribución económica al sistema sostenida y no tener deudas y bueno, lo vamos a desglosar más adelante, pero hay muchos más requisitos, pero básicamente ellos quieren ciudadanos ejemplares y no que sean cargas para el sistema. La base de este documento es cambiar que el settlement pase de un mínimo de 5 años a un concepto de base de 10 años y que van a haber condiciones que o la bajan o la suben, o la incrementan o la decrease. Entonces, si tú tienes 10 años, todo el mundo empieza en la base de 10 años. Si tú hablas bien inglés, te baja. Si, por ejemplo, has claim benefits, has pasado, no sé, por ejemplo, excusas para que no estás trabajando, entonces te dan ayudas, el gobierno te da ayudas por no trabajar. Entonces, eso incrementa los años de tu residencia. Entonces, esos 10 años se pueden incrementar hasta 15, 20 o 30, dependiendo de cómo entraste al Reino Unido y diferentes condiciones. La base, entonces, ya no es 5, sino 10, el doble. Acá hablan de unos estatus que empiezan a ser muy complicados y del todo no son relevantes porque lo que dicen es que hay estatus especiales, sobre todo para personas que han trabajado o migrantes que han trabajado o han sido parte de las Fuerzas Armadas, de programas especiales como British Citizen Overseas, como los ciudadanos de Hong Kong, diferentes sistemas que se crean de acuerdo a las necesidades del mundo y muchos de esos no están para la consulta, o sea, no te están preguntando, no tienen interés de que tú digas si estás de acuerdo o no, porque eso no is not subject to consultation. Ni te esfuerces, mi linda. Y luego hay un elemento que también es súper importante y es no solamente cuándo y en qué condiciones tiene que cumplir la persona que se va a considerar settled o residente permanente, sino después de que ya tengan esa residencia permanente, si pueden o no reclamar
benefits. Entonces, de nuevo, el concepto de una persona que se enferma o una persona que está desempleada, todo este tipo de conceptos de ayudas del gobierno están poniendo a la consulta de si cuando una persona se hace settled, que si puede usar ese sistema de Universal Credit para los beneficios o si no, o si eso debería ser un beneficio únicamente para los ciudadanos. Y yo creo que eso vale la pena aclararlo muy bien. Tengamos presente que la residencia no es ciudadanía, es muy diferente. La residencia es un estado que a ti te dan con unas condiciones, que no te puedes ir del país por más de, normalmente hasta ahora, un promedio de 2 años, que no puedes tener un récord criminal, como hay condiciones, pero puedes estar permanentemente. La ciudadanía es un concepto diferente. Tú tienes ahí derechos políticos, tú puedes votar y ser votado. Ya ese concepto de que te lo pueden quitar es mucho más complejo. Puedes pasar derechos o beneficios a las personas a tu alrededor, a tu familia, a tu pareja. Bueno, son realidades completamente diferentes. Lo que es más relevante para la gente normalmente, pasaporte. El pasaporte británico no lo tienes cuando estás settled. Lo tienes cuando tienes citizenship. Y es diferente. Entonces, normalmente la gente hoy en día, cuando tiene settlement, aproximadamente a partir del año, puede aplicar a un citizenship. Pagar de nuevo, hacer todo el proceso, demostrar, hasta ahora hay que demostrar como good character, tienes que pasar referencias, el examen de inglés, bueno, todos esos requisitos siempre han estado, pero la idea del gobierno es que más adelante, y eso lo dice al final del documento, que también van a reevaluar cuáles son las condiciones para que una persona tenga citizenship. Ahora, el elemento que es súper importante y que le dan demasiada prioridad y protagonismo en este documento es que hay muchas personas, muchos migrantes, sobre todo en las visas de Health and Care Worker, que son trabajos que ellos consideran lower wages and lower skill. Entonces son personas que ellos hablan aquí de a ver si lo pone, RFQ6. Bueno, es la idea de que tienen personas que no tienen o no alcanzan a tener un nivel pregrado, más o menos. Entonces, las personas que tienen trabajos que no requieren tener un pregrado, entonces están por debajo de ese nivel, los consideran lower earners, lower wage. Y que para ellos a largo plazo, y te explican por qué, esas personas y los dependientes de esos migrantes representan un gasto fiscal muy alto y esos son los que quieren afectar y limitar y filtrar y cortar cabezas a través de este documento y de estos cambios. Entonces, de nuevo, la invitación, y te la reiterate, la invitación para que todas las personas que tengan algo que ver con esto respondan a la consulta. Frente a este cambio, el gobierno presenta 4 pilares principales que van a ser los que generen una contribución genuina y valiosa a este concepto de ganarse la residencia. ¿Cuáles son los 4 pilares? El carácter. El carácter es una cosa que para ellos es súper importante, y es esa idea de que sea una persona que no tenga récord criminal, que haya respetado todas las reglas de migración. ¿Qué significa eso? Que no haya entrado de forma irregular, que no se haya quedado por un tiempo que no debía, o que se quedó un tiempo entre visas en un estado que ni una visa acá ni una visa allá, que haya respetado todas las reglas migratorias y sobre todo pues que sea un buen ciudadano. Obviamente eso es difícil de probar, pero ellos también exponen y proponen cómo se puede probar. El elemento principal y más importante y primordial para ellos es que una persona con un récord criminal no va a ser residente permanente en Reino Unido. Period. Y ese lo tienes acá. Our expectation is that you should not be able to settle with a criminal record. ¿Listo? Integración. Quieren evitar enclaves. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo llego a Reino Unido y llego a una comunidad que es conocida como, para mí, llego a un grupo de colombianos. Y como yo estoy con el grupo de colombianos, todo mi círculo, todo lo que hago, con quien me integro, con lo que hago, los hobbies, las cosas, la música que escucho, los deportes que practico, mis costumbres, mi religión, absolutamente todo está limitado a ese enclave. No hablo inglés porque toda mi comunidad es colombiana. Todo lo hago a través de ese enclave, de ese círculo. Entonces ellos lo que quieren evitar es eso. Ellos quieren que este sistema reformado permita que los aplicantes demuestren meaningful engagement with British society. Un engagement es como pucha, valioso, mi linda, pero esto es bueno porque practicamos nuestro español-inglés, entonces tú practicas tu inglés. Entonces tú en la casa me estás diciendo y me vas a dejar en los comentarios cómo se dice engagement en español.
Ya me va a llegar, no importa. Entonces, ese es el concepto de que sea una persona que se integre al British Society. Contribution. Este sistema le va a dar más beneficios al individuo que mantenga una contribución sostenida económica al sistema. Lo que ellos consideran active participation in economy es el concepto de los que ganan más plata. Los que tienen salarios más altos van a ser settled mucho antes porque están aportando más al sistema a través de tax, a través de impuestos. A través de impuestos están aportando más al sistema y de nuevo, más adelante, y si quieres hacemos un video de solo las gráficas porque la verdad es muy interesante cómo ellos están intentando darle como rational a esta propuesta, es que ellos dicen que una persona que gana más es una persona que está más activa en el sistema de forma económica. Y la residencia es y que digamos que esto no es necesariamente nuevo, pero lo que cambia es que esto es lo mínimo. Lo mínimo es que la persona tiene que tener residencia continuada y legal en el sistema y ya cuánto es lo que decimos que pasó de 5 a 10 años como base y ahí empieza a funcionar para arriba y para abajo. Es importante mencionar que sobre todo en grupos vulnerables hay excepciones a estos cambios. Ahora, una cosa importantísima, mi linda, es que no todas las rutas migratorias son o dan para el settlement. Aquí en este informe dicen que hay 70 diferentes rutas para migrar al Reino Unido, pero solamente más o menos la mitad, 40, bueno, menos de la mitad, dan hacia el settlement. Un ejemplo es mi caso de que yo entré con una visa de voluntariado que es el Temporary Worker y esa visa no me cuenta el tiempo del settlement, o sea, no todas te dan. Entonces es importante porque a veces, y más adelante lo vamos a ver, sobre todo en la visa de visitor, la de turista, quieren penalizar de una forma súper fuerte las personas que entran con visa de turista y se cambian, hacen el switch a otro tipo de visa que luego ya les cuente al settlement. Pues como forma general, las visas o los tipos de visa están encuadrados en diferentes campos que son los que dan al settlement y es work. Aquí hay muchos tipos de visa, muchos tipos de esquemas y cosas diferentes. Family, las visas de protección y otras. Y bueno, cuando dicen protección, incluso no necesariamente es visa, sino sobre todo cuestiones de refugiados, asylum seekers, todo este campo está acá. Y otras son otras, porque linda admiración hay la excepción de la excepción de la excepción de la excepción. Aquí me voy a pasar un poquito adelante y de nuevo, si tú quieres un detallito más en alguno de estos puntos, en alguno de estos gráficos, me cuentas si lo podemos mirar con pinzas, pero me voy a pasar un poquito más hacia los elementos que aumentan o decrecen, decrease, o incrementan o bajan la cantidad de años en esa propuesta que están haciendo. Bueno, aquí empieza el cuadrito. Esta es la parte más sustanciosa. Aquí es donde necesito que te me pongas y pongas cuidado si estás escuchando solamente. Mi linda, yo voy a intentar lo mejor que pueda, pero yo creo que es importante que veas la pantalla. Aquí nos van a dar, de acuerdo al pilar, que acuérdate que te los mencioné antes, que eran 4 pilares, van a dar un diferente atributo y eso cómo se ajusta a la base del tiempo. Acuérdate que la base son 10 años. Entonces, hay unos atributos que incrementan el tiempo y hay unos, bueno, no serían atributos, ¿cómo les llaman? Sí les llaman atributos unos que incrementan y otros que te bajan el tiempo. Ahora, algo súper importante que sí lo aclaran y que a veces queda como el vacío y uno puede salir beneficiado, que en este caso no es que muchos de estos no se pueden sumar. Es uno el que más te quite o el que más te sume. Ya, bear with me, quédate, lo vas a entender. Si por ejemplo tenemos que una persona se quiere quedar y tiene el settlement, ya tiene los 10 años, tú bajas con esos 10 años, pero tienes un atributo y es que esa persona tiene una competencia en el nivel de inglés de C1 o más, o sea, C1 o C2, o sea, habla súper bien inglés, mi linda, eso te va a dar un año menos, entonces ya no tienes que estar en Reino Unido por 10 años, sino por 9. Y ahí puedes aplicar. Otra, por ejemplo, a través de la contribución, la persona gana, o sea, si tú ganas esto, 125.000 libras al año y los has ganado por 3 años consecutivos inmediatamente anterior a cuando vas a aplicar. O sea, por 3 años has ganado 125.000 libras. Linda, si tú eres una de esas, por favor me escribes, yo quiero. Cuéntame cómo, porque yo quiero. Pero bueno, si tú eres una de esas, te bajamos 7 añitos. Lo que es la plata, o sea, si empezamos en una base de 10 años, si tú ganas 125.000 libras al año por 3 años inmediatamente anteriores a hoy, ya no tienes que esperar 10 años, solamente
En 3 años estás settled. Residencia permanente, no tienes que preocuparte más. ¡Ah, qué belleza! Ah, bueno, no te va tan bien, pero te va bien. 50.000 al año. Linda, porque 50.000 es 50.000. Yo no gano 50.000. 50.000 es mucho, Marta. Pues si ganas 50.000, te quitamos 5, la mitad. Entonces ya no tienes que hacer 10, te quitamos 5. Entonces, así siguen los ejemplos. ¿Qué es lo importante? Que no lo sumas. No lo sumas, es uno o el otro. Entonces imagínate, ay, es que yo me gano 50.000 libras al año, pero también hablo súper bien inglés. Claro, entonces no es que, bueno, 5 más 1, 6. Entonces en 4 años puedo aplicar. No, mi ciela. O 5 o 1. Obviamente el sistema va a escoger el que te quita más, entonces 5. Entonces puedes aplicar en 5 años. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos que incrementarían esos 10 años? Aquí es donde vienen los que te dan por el anuel. 1. Contribuciones. El aplicante ha recibido public funds, ayudas, por menos de 12 meses durante el tiempo que ha estado en el Reino Unido hacia esa ruta del settlement. Mi linda, 5. Entonces ya no son 10, son 15. Pucha. Pucha. Otro, el aplicante ha recibido public funds por más de 12 meses. Ya no son 10, son 20. 20, mi linda, 20 años. ¿Tú sabes cuántos son 20 años? Si tú llegas hasta los 20, tú no vas a poder tener un estatus permanente hasta los 40. Sin comentarios. Entrada, y esto es súper importante. Entrada y residencia. El aplicante entró de forma ilegal, y yo presto ilegal porque es que esto es otro tema, de cómo funciona el asilo, de cuáles son las entradas, qué se considera legal e ilegal o irregular, bueno, en fin, para los términos de este documento, entró por ejemplo en un bote, ¿cierto? 20 años. Ya no son en 10, sino en 30 años. En 30 años, tienes que esperar 30 años para tener un estatus permanente. Y este sí que me parece súper importante. El aplicante entró en visa de turista. 20 años. Mi linda, me parece súper importante porque aquí sí me genera raye porque yo entiendo el concepto de entrar ilegal, entrar en un bote, pero aquí tú entraste legal. Tú aquí aplicaste una visa, tú aquí pagaste tus tasas y al entrar al Reino Unido te cambiaste de visa. Aquí no cometiste ningún error, pero ellos lo consideran que sí y te agregan 20 años a tus 10 años para poder hacer el settlement. La razón principalmente porque dicen que la visa de turista no es una visa para emigrar, es una visa de turista. Entonces tú no debiste haber entrado en una visa de turista si lo que querías es quedarte. Tenías que haber irte ido a tu país, aplicar una visa de trabajo, de familia, las que ya mencionamos, y así encontrar ese settlement. Pero aquí la cagaste. Y aplicantes que se han overstayed a permission for 6 months or more, o sea que digamos que a mí se me acabó la visa hoy, me quedé 6 meses más, o me quedé 2 meses y luego apliqué la otra visa o lo que sea, 20 años. O sea, aquí las penalizaciones son súper fuertes, súper fuertes. De nuevo, acuérdate que estos cambios no son para las personas que entren pasado mañana o a partir de que los cambios sean anunciados. Lo que están proponiendo aquí es que estos cambios van a regir para todos los migrantes que estén en el sistema. En la consulta hay una pregunta sobre esto, si te parece que los cambios rijan para las personas que ya están acá o si deberían tener algún proceso transitional, una transición, sí, como un framework o algo, alguito, mi linda, alguito que les pueda ayudar a la gente que ya está acá. Entonces lo mismo, si tú ya estás en el sistema, por favor ve y vota, me acaloro, mi linda. Bueno, este video yo no quiero que quede demasiado largo, demasiado tedioso, porque ya sabemos que está largo. Entonces, lo que yo sí te voy a demostrar, y acá de nuevo, hay mucho, mi linda, pero lo que voy a bajar es que aquí, si tú pones en Google, consulta, Fair Pathway Settlement, es más, si pones consultation, settlement, te va a salir el link, le das en el link y te lleva inmediatamente a la consulta. Yo no quiero que este video quede tan denso.
esto lo va a partir más. Entonces dime en qué punto en particular es importante ampliar o ahondar en el tema. Lo importante y el call to action de este video es que vayas y le hundas al link y te pongas en Google o si quieres consultation settlement y vayas y llenes el formulario. Aquí mismo te ponen todas las preguntas, no tienes que poner nombre, esto no va a afectar tu propia cosa, pues tus datos o tu caso migratorio. Si quieres cámbiale de dónde estás, te preguntan y en muchas de las opciones te preguntan en dónde estás, entonces puedes cambiar si no te sientes cómodo, pero todo esto es anónimo, bueno, dicen que es anónimo, uno no sabe, ya nada es anónimo, pero lo importante es que todas las personas que tengan algún matter to it vayan y llenen la información. También podemos hacer un video en el que desglosamos cada una de las preguntas e intentamos entender cuáles son las preguntas para saber qué está respondiendo, pero si no, y por ahora, mi linda, nos quedamos así. Nos quedamos así, así que mucha suerte, acuérdate que la información es poder, acuérdate que el chisme es muy importante y muy divertido y acuérdate que en estas estamos, seguimos migrando, seguimos intentando, tenemos que entender en dónde estamos, tenemos que tener agency, para tener agency necesitamos información, agencia para tomar decisiones, que se entiendan, que tú sepas, que seguramente van a impactar a tu familia y todas las personas a tu alrededor, así que preguntas, comentarios, sugerencias. Si quieren más detalles sobre esto, lo vamos a hacer. Igual yo voy a seguir desglosando el tema porque me gusta mucho y espero que te guste y te sirva. Un abrazo, besito.